Dios bendiga a cada persona que pueda estar viendo este nuevo episodio de Cita con Dios Podcast. Estamos más que contentos de poder estar una vez más con ustedes. Llevábamos un tiempito alejado de los podcasts, pero hoy los volvemos a retomar. Y estamos agradecidos con todos los comentarios que ustedes nos han dejado a lo largo de los videos que hemos hecho, porque sabemos que han sido de mucha bendición para todos ustedes, tanto para mí como para ustedes. Sé que el Señor nos ha ministrado en gran manera. Así que sin más preámbulos, en la noche de hoy tengo conmigo a Joyce Rodríguez. Ella viene directamente desde Guayama. Se va a estar presentando en breves momentos. A Joyce no he tenido la oportunidad de conocerla tampoco a profundidad, pero si el Señor nos permitió esta oportunidad de que ella estuviera aquí con nosotros para compartirnos algo que estoy muy seguro que va a ser de bendición a tu vida. Así que si todavía estás aquí viendo el video, te pido que no te vayas y escuches lo que vamos a conversar en esta ocasión con Joyce. Así que Dios te bendiga, Joyce. Bienvenida a Cita con Dios. Te bendiga, Yatniel, agradecida de Dios, ¿verdad? Y de ti por esta oportunidad de tenernos aquí juntamente contigo y ser parte de esta bendición, ¿verdad? De este podcast. Amén. Y nada, esperamos, ¿verdad? Que cada oyente se goce y, ¿verdad? Pueda ser edificado a través de todo lo que vamos a estar hablando para la gloria de Dios. Amén. Sabemos que así va a ser. Así que vamos a empezar entonces a hacer unas preguntas para que tanto como yo y como las personas que nos están escuchando puedan conocerte. Y como te estaba mencionando, yo sé que la gente ya se espera la primera pregunta y es si eres nacida y criada en el Evangelio. Y vuelvo y hago hincapié en que esta pregunta no la hago porque pues, a Yatniel no se le ocurre más ninguna pregunta. Es que me gusta saber y que la gente pueda saber que a veces nos ven, como te comentaba, que nos vestimos bien o que nos ven así, que el Señor está trabajando con nosotros. Pero a veces la gente no sabe que detrás de la historia que ellos están leyendo hay una historia de la que quizás no nos enorgullezcamos, algo así. Amén, amén. Y que el Señor pues ha trabajado en nuestras vidas de una gran manera. Así que Joyce, como ya te mencioné, quisiera comenzar preguntándote si eres nacida y criada en el Evangelio o cómo ha sido este proceso, si más adelante aceptas al Señor o cómo ha sido entonces. Amén. Pues mira, así contándote un poco, pues realmente no. No soy nacida y criada en el Evangelio, okay. Más bien me crié en un ambiente no cristiano, a pesar de que mi mamá en un tiempo pasado pues sí le sirvió al Señor. Ella decidió apartarse y pues en el transcurso de mi niñez pues yo no conocía a Dios, okay. Sino que todo el ambiente que vivía era, pues como te mencioné, un ambiente no cristiano. No es, ¿verdad? Por mis abuelos, que ellos así de vez en cuando y de cuando en vez me llevaban a la iglesia, okay. A los cultos de los niños. Okay. Y allí, aunque yo no era de la iglesia, no conocía al Señor realmente. Estando allí, pues me daban a veces participación para que pasara con todos los niñitos, okay. Y tomara la parte del corito y cosas así. Y pues esa fue la semillita que Dios fue implementando en mi vida para que luego en un futuro pues yo le conociera. Pero realmente no fue que yo fui nacida y criada en el Evangelio, sino fue que, ¿verdad? A través de unos distintos procesos que okay. Dios trabajó con mis papás, fue que nosotros llegamos a sus caminos. Okay. Y recuerda ese momento en el que tus papás aceptan al Señor nuevamente juntos o uno comienza a ir a la iglesia primero. Pues mira, es bien irónico porque a todas estas mi mamá era la que, ¿verdad? Ella tenía el conocimiento de Dios, okay. Más sin embargo mi papá era católico. Y entonces wow. El que decide dar ese paso es mi papá, que uno pensaría, pero ella era la que tenía el conocimiento de, ¿verdad? Que era cristiana, más sin embargo mi papá fue el que acepta al Señor y ahí es donde Dios restaura su matrimonio y pues ellos comienzan a llevarme a la iglesia, pero yo todavía no daba ese paso. Yo simplemente escuchaba del velado, de los cultos, pero no, como que nunca había en mí ese deseo de como que entregarme a Dios por completo. Yo simplemente me gustaba ir a acompañarlos a ellos, okay. Pero no daba el paso de fe. Que no habías tenido un encuentro con el Señor sí, todavía. Sí, todavía no. No fue hasta los 16 años que Dios trabajó conmigo y me tuvo que sacar a todo el mundo para que yo pudiera entonces
dar ese paso, porque en medio de todo ese proceso, ¿verdad? Que mis papás aceptan al Señor, que ellos comienzan a caminar juntos, ¿verdad? Que yo iba a la iglesia, como te decía, me gustaba. Me gustaba la iglesia, pero me gustaba también las cosas del mundo. Y entonces yo estaba en esa batalla, en esa crisis de que quería yo ser como los del mundo, pero también quería ser de los de la iglesia. Y a pesar de que yo me ponía falda y me vestía como si fuera de la iglesia, ¿verdad? Por decirlo así, utilizaba la vestimenta, mis hechos negaban la eficacia del evangelio. Estando en la escuela era una persona completamente rebelde porque no había tenido un encuentro con Dios. Yo pensaba que porque yo iba a la iglesia siendo joven y mis papás me llevaban, yo era parte, ¿verdad? Por decirlo así, de ser salva, que ya, ¿verdad? Estando Y allí. tú decías, ya papi y mami van a la iglesia, yo no necesito hacer más nada. Exacto, y yo tenía ese pensar, pero lo que yo no sabía era que en medio de todo eso todavía había algo en mí que yo tenía que entregarme. Yo todavía no había tenido ese encuentro por completo con Dios, por decirlo así. Ok. Entonces, una vez que Dios comienza a alejar todas estas amistades, que ya entonces tú como que pues sientes que ya Dios estaba trabajando contigo, ¿cuál fue el momento específico que Dios utilizó para llamar tu atención y entonces decir, ok, yo necesito aceptar al Señor en mi vida y reconocer que Él me está llamando? Sí, pues mira, fue en ese momento que, como tú dices, Dios empezó a sacar a todo el mundo en medio de que yo me encontraba en esa soledad, que me di cuenta que lo único que yo necesitaba en mi vida era a Dios. Que a pesar de que yo estaba rodeada de mucha gente, a medio de la noche, cuando esas personas ya no estaban, yo me seguía sintiendo sola. Que a pesar de que yo me sentía que era parte de algo, cuando llegaba a mi cuarto me sentía sucia, me sentía que le fallaba a Dios, porque sí tenía el conocimiento, mas sin embargo, como no me había entregado por completo, porque estaba esa batalla dentro de mí, que yo creo que es una batalla que muchos jóvenes tienen, esa crisis de, ¿verdad?, de querer ser parte de la iglesia, pero parte del mundo, pero parte de mis amistades, pero también quiero agradar a Dios, ¿verdad? Y yo tenía esa batalla, y no fue hasta que yo me quedé sola que me di cuenta de que, ¿tú sabes qué? Lo único que yo necesito lo tengo justo. Dios me estaba esperando. Él simplemente estaba esperando que yo soltara todas esas cosas, y Él mismo me tuvo que inquietar, porque yo creo que a veces cuando a nosotros no libramos la batalla, Dios la libra por nosotros. Y Dios mismo nos inquieta para que nosotros nos demos cuenta de que yo solamente soy suficiente. Y eso fue como que lo que a mí me hizo darme cuenta, cuando esas personas ya no estaban, que lo que a mí me hizo darme cuenta es que simplemente yo necesitaba la presencia de Dios. Okay. Sí. Entonces me habías dicho que a los 16 años fue que diste entonces el paso de aceptar al Señor. Sí, fue en ese, ¿verdad? Luego de que yo acepto a Dios, me entrego por completo, comienzo a caminar, ¿verdad? Yo iba a la escuela. Y perdóname que te interrumpa, que te iba a hacer esta pregunta. Ese momento en el que tú le das la vida al Señor, que tú le dices, ok, Señor, ahora yo reconozco que te necesito en mi vida. ¿Lo haces en la iglesia o en la intimidad con el Espíritu Santo? Lo hice en medio de mi cuarto, en medio de la soledad, no había nadie. Y me recuerdo que yo me arrodillé y me entregué por completo. Le dije al Señor, Señor, ya yo no puedo más, porque vivo una vida de apariencia. Vivo una vida en que yo agrado a mis padres, de que ellos piensan que yo soy una joven ejemplar, una joven de la iglesia, pero a la hora de la verdad es falso. Sí, es apariencia. Y es apariencia. Y fue en ese momento que yo le dije a Dios, ya yo no puedo más. Yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Porque ciertamente, solamente, como les decía, solamente en Él fue que yo encontré lo que yo estaba buscando en tantas cosas, solamente lo encontré en Dios. Qué bien. Sí, sí. Y entonces, una vez que ya tú das este paso, ¿tú sientes que Dios entonces comienza a traerte amistades nuevas, que todo comienza a darle un giro de 180 grados? ¿O cómo fue la situación? Pues mira, realmente no. Cuando yo me entrego por completo al Señor, comienzo a caminar, fue que se levantó la verdadera lucha. Wow. Porque yo iba a la escuela y como nadie se quería pasar conmigo, porque ya yo era la rara, yo era la que era bien seria, ya no podemos relajar con ella.
Y para mí fue un golpe bien fuerte, pues porque ya esas personas no eran parte de mi vida, ¿verdad? Pero Dios no me permitía después hacer más, o sea, no tenía amistades. Dios me dejó sola, te puedo decir, casi un año completo sin amistades, porque Dios sabía que si me ponía tal vez o me rodeaba yo, ¿verdad? No puedo decir que Dios, ¿verdad? Pero si me rodeaba yo de personas, tal vez iba a volver al mismo estado por la presión de grupo o por distintas cosas, ¿verdad? Que pudiera mencionar. Pero fue un momento que Dios por completo, para que yo me pudiera enfocar en el Señor, para que yo pudiera seguir caminando, Dios me sacó a todo el mundo. Y no me permitía tener amistades, ni siquiera yo decía, pero Señor, envíame amistades cristianas. Dios ni siquiera me permitía tener amistades cristianas, era una cosa bien extraña, ¿verdad? Pero era necesario en mi vida. Era necesario para que yo recuperara ese enfoque, para que yo aprendiera a conocer la presencia de Dios, que todavía me falta muchísimo por conocer, pero en ese momento lo que yo necesitaba era estar sola. Y Dios así me dejó sola en la escuela, me gradué, llegué a la universidad y todavía yo seguía, ¿verdad? No conocía a nadie, Dios no me permitía estar con nadie, pero esa era la voluntad de Dios en ese momento sobre mi vida. Ok. Sí. Y entonces, ya que pues, estás pasando este proceso de que el Espíritu Santo todavía está trabajando contigo, y me parece interesante porque a veces la gente piensa que uno acepta al Señor y entonces todo es color de rosa. Y Nada entonces me sorprende tu pregunta porque me choca que a veces pensamos que pues yo necesito cambiar, voy a aceptar al Señor y entonces Dios entonces me va a dar todo lo que necesito. Y tú dices, no, yo estuve un tiempo sola como quiera, donde como quiera estaba sufriendo, como quiera estaba atravesando un cambio que quizás yo no entendía. Y a veces nosotros pensamos eso. Así que si hay alguna persona que nos esté escuchando que se está identificando hasta este momento con lo que Joyce está comentando, quiero que sepas que a veces nosotros pensamos que los procesos que atravesamos una vez aceptamos al Señor es que es para que nosotros nos apartemos del Señor y ya no aceptemos su voluntad. Pero a veces esos procesos son necesarios para que nuestra fe se pueda fortalecer. Amén. Y entonces ser probado para que Dios diga, ok, yo veo que ella va en serio, así que vamos a trabajar con ella. Eso es amén. Y entonces, Joyce, mira, sé que tú cantas, sé que pues el Señor está trabajando en tu ministerio. Una vez ya tú das este paso de fe, ¿ya tú estabas deseosa por cantar, por predicar, o ese deseo de hacer todo esto va comenzando con el tiempo? Pues mira, yo te puedo decir que luego de pues todo ese proceso que Dios comienza a trabajar conmigo, fue que yo comienzo a tocar el piano y me comienzo a desarrollar en el área de la música, ahí en el área de los cánticos, aunque desde niña me gustaba cantar, como les mencioné, yo me gustaba cantar en el corito de los niños, pues, pero nunca hubo en mí como que lo puso el Señor, ese deseo, porque no era como que yo cantaba en todos lados, no fue Dios mismo llevándome poco a poco a donde Él quiere, ¿verdad? Donde Él quería que yo llegara. Y luego de eso comienzo a experimentar distintas cosas. Y es interesante porque Dios comienza a hablarme acerca del ministerio de la adoración, de que yo fuera música, que nadie, ¿verdad? En mi familia, ni yo no tengo familiares músicos que me hubieran inculcado eso de ser pianista o algo, pero Dios mismo puso ese deseo en mi corazón y yo comienzo a aprender a tocar el piano, a cantar en mi casa. Te digo que me costó un montón, Dios mío, eran horas de práctica, pero fue Dios mismo ayudándome. No, claro, y Dios ve en nosotros el interés. Una vez que Dios vea ese interés, pues Dios nos desarrolla. Y fue como que Dios mismo poniendo ahí ese deseo, pero ustedes saben que así mismo como Dios nos va levantando, siempre el enemigo nos está mirando desde lejos para ponernos el pie, para que nosotros dudemos, para que nosotros digamos yo no puedo. Y en todo este transcurso que yo me estoy levantando me pasaron un montón y sin número de cosas que pudiera mencionar, pero para llegar a donde quiero hablarle a todos ustedes que nos van a escuchar. Pues en todo ese transcurso llega una persona donde mí y me dice que yo no era adoradora, que yo no había nacido para cantar, que lo mío no era eso, que me pasaba porque yo gritaba tanto, que yo no podía cantar de esa manera. ¿Eso fue dentro de la misma iglesia? Sí. O sea, ¿alguien de la iglesia?
alguien de la iglesia se levante y me comienza a decir todas estas cosas. Incluso yo no tocaba muy bien, como te decía, me tuve que esforzar mucho y a una joven en la iglesia un día aprende una canción y la toca y, ¿verdad? La gloria del Señor, porque yo me gocé con ella, pero todos los demás me miraban a mí, haciéndome como, ella va a tocar mejor que tú. Y yo decía al Señor, Señor, si yo me estoy esforzando. Y a veces nosotros como que nos comenzamos a menospreciar. Y yo comencé a experimentar el menosprecio en mi vida. Y luego ya que había salido de toda esa batalla, de estar sola, comienzo a experimentar el menosprecio. Y yo decía, yo no soy adoradora. Yo no sirvo para tocar, yo no sé tocar, yo me daba vergüenza, incluso después cuando en mi iglesia, ¿verdad? Había muchos músicos. Okay. Y, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Fue sacando a cada uno de ellos, se fueron casando los jóvenes y demás, y no quedó nadie, y solamente quedaba yo. Y yo me recuerdo que a mí me daba vergüenza, y yo decía, Dios mío, pero es que yo no sé tocar, a mí me da vergüenza, yo no quiero, y yo comencé a experimentar ese menosprecio en mi vida. Y Dios tuvo que trabajar en mí porque lo que Dios había depositado en mi vida, yo lo quería esconder. Y yo decía, esa palabra, ¿verdad? Que no provino de Dios, que vino del diablo, que el Señor reprenda, yo comencé a creerla. Y yo comencé a decirle y a repetirla, no, es que yo no soy para alguien para cantar, yo no sirvo para tocar. Y eso comenzó a trabajarme en mi vida. Y Dios tuvo una vez más que trabajar conmigo para hacerme entender que no es con nuestros méritos ni por lo que nosotros podamos hacer ni por nuestras habilidades, sino es la disposición de nuestro corazón. Y yo estaba dispuesta, pero como el enemigo me había metido eso en la mente, pues yo como que quería retroceder, por decirlo así. Y ahí en ese medio, ¿verdad? De ese proceso que Dios estaba trabajando conmigo, Dios habla a mi vida y Dios me comienza a hablar de lo que Él quería para mí. Es ahí que yo me pongo en sus manos y comienzo a tocar en la iglesia sin saber, no le podía coger el tono a nadie. Las personas cantaban y yo decía, Dios mío, qué vergüenza, porque se acababa la canción. Y tú todavía buscando. Yo todavía no encontraba el tono. Pero Dios vio la disposición. Y Dios vio que a pesar de que el enemigo quiso poner en mí ese menosprecio, esa duda, al él ver lo que, ¿verdad? En mi corazón, que yo sí quería hacer su voluntad. Que tal vez no era la mejor y todavía no lo soy, ¿verdad? Porque la gloria es del Señor, pero al Dios ver, ¿verdad? Que yo estaba dispuesta a hacer su voluntad, Él comenzó a depositar ese talento en mí y para la gloria de Dios hasta el sol de hoy es que estamos ahí, ¿verdad? Tocando y haciendo todo lo que se pueda. Qué bueno. Es que Dios ve en nosotros el interés, como mencionaba, y Dios nos recompensa. Amén. A veces nosotros pensamos que esto es solamente para personas que como tú decías, que nacieron en hogares de músicos y que ya, y que entonces que Joyce Rodríguez de momento le diera con aprender a tocar piano, que se creía, cómo va a echar para adelante, pero siempre digo que Dios no es ciego. Eso es. Y Dios ve en nosotros el deseo de poder hacerlo, y era para el Señor. Dios conoce, y cuando nosotros queremos hacer algo para Él, Él dice, contra ella está en serio, así que vamos a ayudarla. Eso es. Y qué bueno, Joyce, que en medio de todo, pues tú has permanecido siempre mirando al Señor y dándole la gloria a Dios, y yo sé que por eso el Señor te ha recompensado. Eso es. Y te puedo decir, no ha sido fácil, porque luego de todo eso atravesé muchas cosas, pero siempre, ¿verdad? Como les decía, Dios, cuando nosotros nos ponemos en sus manos, Dios hace de nosotros lo que Él quiere hacer. Pero es cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Y, ¿verdad? Pasa todo esto y justo cuando yo creía que ya todo marchaba bien, justo cuando yo creía que pues yo voy para adelante, ya estoy fluyendo en el nombre de Jesús, Dios me había, ¿verdad? Abierto puertas para la gloria de su nombre, tengo un accidente. Y yo parecía contradictoria porque yo decía, Dios mío, pero si tú me hablaste, ¿cómo es posible que yo tenga este accidente justo ahora? Que yo estoy viendo tu gloria, que yo estoy viendo que las puertas se están abriendo, que yo estoy viendo que lo que tú me hablaste un día se va a cumplir, ¿verdad? Y para darle contexto, porque le estoy diciendo aquí, sí. Amén. Pero tengo este accidente en mi trabajo. Yo soy cocinera y vendo pinchos, ¿verdad? Anuncio no pagado, los pinchos de la nena en Guayama. Y yo, no, es broma. Síganla. Es broma, pero estando allí en mi trabajo, yo, ¿verdad? Hay una explosión
Y yo al estar tan cerca, el fuego, como que me quemé por dentro. Fue una cosa, ¿verdad? Wow. Que nunca me hubiera imaginado que me hubiera pasado. Pero estando, ¿verdad? Esa cercanía de los grills que explotan, pues yo me quemo por dentro. Por consecuencia de eso, pues yo me tienen que llevar al hospital, me llevan a intensivo, me entuban. Pero a toda esta, yo digo que en medio de todo, aunque, ¿verdad?, parece difícil, parece contradictorio, Dios siempre está. Y Dios siempre tiene el control. Porque al yo estar tan cerca, cuando yo, ¿verdad?, pasé la explosión, lo único que yo decía era me quedé ciega. Porque mis ojos se me quedaron pegados, mis pestañas se quemaron y yo decía, se me desfiguró la cara, porque cuando a veces yo me quemo en mi trabajo, rápido se me pone como negro el área, o me salen llaguitas y yo decía, se me desfiguró la cara, ya yo no, ¿verdad? No voy a poder volver a ver, me quedé ciega y yo le decía a Dios en medio cuando estaba en el carro, porque me llevaron de emergencia a mis papás al hospital, yo decía, Señor, ¿por qué tú permites esto? Porque a veces cuestionamos a Dios y nosotros, ¿verdad?, en nuestra humanidad, porque somos, ¿verdad?, seres que sentimos. Yo me desesperé y comencé a decir al Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo hago tu voluntad? Si yo estoy haciendo, ¿verdad?, todo lo que tú me pediste. ¿Por qué me está pasando esto ahora? Justo ahora que yo pensaba que todo marchaba bien. Y me acuerdo que llego al hospital y los doctores me ven y me comienzan a abrir los ojos porque los tenía pegados, como me salió como una secreción, no sé si fue por el fuego, y me comencé a abrir los ojos y yo como que gracias, Señor, porque por lo menos veo. Pero cuando estoy allí, ellos comienzan a decirme, hay que entubarla de emergencia porque a ella se le está cerrando la tráquea. Y ellos decían que como mis quemaduras fueron internas, la tráquea si se me cerraba, pues ahí me quedaba y no más Joyce. Pero ellos, ¿verdad?, deciden entubarme de emergencia y recuerdo que ellos estuvieron alrededor de casi 8 horas tratando de entubarme porque no sé si fue que yo me quedé súper nerviosa con la noticia o no sé qué fue lo que sucedió conmigo, que la anestesia no lograban anestesiarme. Yo no me quería dormir, no, de verdad no te sé explicar, pero ¿verdad?, pudiera enseñarle hasta los videos que grabaron, que yo me veo que yo estoy ahí luchando para que no me durmieran, no me anestesiaran. Y en todo ese transcurso me hacen una mala práctica y me dañan las cuerdas vocales. Y yo, ¿verdad?, luego que salgo, estoy en intensivo, me levanto allá porque a todas estas yo estoy inconsciente. Me trasladan hacia Diócesis de Guayama, pues me trasladan hacia acá en intensivo. Llego acá, me levanto, yo comienzo a mirar y yo decía como que ¿dónde yo estoy? En el hospital yo decía, pero decía área de crítico y yo, área de crítico y yo tratando de decirle a los enfermeros como que porque estaba sola, no dejaban pasar a mis papás porque como allí eso es bien, no sé cómo decirlo, no es estricto o algo así, pues no dejaban pasar a nadie y yo comienzo a mirar a mi alrededor y a desesperarme y yo, ¿dónde está mi mamá? Y yo como que ¿qué está pasando? A todas estas. Y pues nada, luego de eso tenía mucho dolor en la garganta. Lo que yo no sabía era que pues me habían dañado las cuerdas vocales. Y me levanto y me dan la noticia. Y como les decía ahorita, a veces nosotros cuando llegan estos procesos así no entendemos. Pero yo creo que Dios demanda de nosotros que sigamos caminando aún en lo no entendido. Y parece contradictorio, créeme. Tú que me estás escuchando, tú vas a decir, pero ¿cómo yo voy a caminar en lo no entendido? Y es que ciertamente a veces Dios simplemente quiere probar nuestra fe. Dios quiere probar nuestra fe para ver hasta dónde nosotros vamos a llegar y si aún vamos a creer en lo que Él ha dicho, aunque el escenario y el panorama ya en Él parezca contrario. Y en medio de ese, ¿verdad?, hospital, en ese cuarto que yo me da la noticia, el doctor me dice, probablemente tú nunca vuelvas a hablar y a cantarle de la misma manera, porque ¿verdad?, tienes las cuerdas vocales demasiado afectadas por todo el movimiento que yo hice, más la mala práctica que me habían realizado. Pues mucha gente, los médicos me dijeron, tus cuerdas vocales quedaron bien afectadas, no vas a poder volver a ¿verdad?, te va a costar, te recomendamos que tengas cuidado, no cantes, no esfuerces tu voz, no hagas nada. Y estando en ese hospital, yo me acuerdo que a mí había surgido una invitación para un campamento de jóvenes a cantar. Y yo estaba en el hospital y yo veo el mensaje que la muchacha me escribe, mira, necesito la confirmación para ver si vas a venir a cantar al campamento. Y yo veo el mensaje y yo me quedo mirándolo como por unos segundos y yo digo, pero es que ya yo no voy a volver a poder a cantar.
ya yo no tengo cuerdas vocales, porque en ese momento yo no podía hablar, mi voz no, como que no salía, no, estaba tan y tan lastimada que incluso ellos me estaban dando unos medicamentos que eran tan fuertes que no me quitaban ni el dolor que yo tenía. Y entonces yo me quedé mirando el mensaje y yo le digo a la muchacha, le digo, sufrí un accidente, pero ¿sabes qué? Vamos para allá en el nombre de Jesús. Cuenta con eso. Y yo mentalmente yo decía, Dios mío, yo no sé cómo yo lo voy a hacer, porque realmente no tengo para hacerlo, pero en el nombre de Jesús faltaba un mes para eso. Y yo decía, yo sé que tú vas a hacer algo y yo sé que tú me vas a sanar. A todas estas, nada, te sigo trabajando y mucha gente me veía y me decía, pero que ¿cómo es posible que tú te quemaste, pero no parece? Incluso los médicos cuando me veían decían, pero ella se quemó la cara de verdad, porque a todas estas el accidente que yo tuve era para que se me hubiera desfigurado la cara y era como que si Dios mismo me hubiera guardado. Pero así mismo, como mucha gente estaba sorprendida y mucha gente estaba, ¿verdad?, asombrada de lo que Dios había hecho y Dios me había guardado, el enemigo o sea, su plan lo mantenía vigente ahí, tratando de hacerme dudar, en cuestión de que así mismo como iba gente a darme palabra de esperanza, venía el enemigo, que el Señor reprenda, a decirme, tú nunca vas a poder volver a cantar. A mí me pasó eso y yo tengo las cuerdas vocales dañadas. A mí me pasó eso y yo no he vuelto a ser el mismo, me decían, y yo como que, Dios mío. Yo le dije a esa dama que yo iba para allá. Me recuerdo que estaba en el carro y yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Aunque a mí me cueste, aunque a mí me duela, porque me dolía mucho, la gente no entendía, la gente me miraba y decía, ella exagera, y no, la realidad era que yo estaba pasando un proceso que para mí, yo creo que me estremeció tanto mi fe, que si no hubiera sido la gracia y la misericordia del Señor, ¿verdad? No sé dónde estuviera. Y me acuerdo que yo decía al Señor, aunque a mí me duela, aunque a mí me cueste, yo seguiré adorando tu nombre, porque si tú me llamaste, la palabra que tú dijiste es veraz y eso se tiene que cumplir porque tú lo dijiste. Yo no lo pedí, tampoco lo escogí. Tú lo dijiste sobre mi vida. Y me acuerdo que, nada, salgo de eso, llego a ese campamento y a todas estas llegué sin voz. Realmente no canté nada de bonito, ¿verdad? Me compadezco de las personas que no es broma, pero sí en ese momento que yo estaba cantando al Señor, yo le decía a esa juventud que a veces nosotros cuestionamos a Dios y le decimos, pero es que yo canto feo. Es que yo no tengo la unción. Es que yo no... Pero a veces Dios no está mirando eso. Dios simplemente está mirando la disposición de nuestro corazón a ver si realmente nosotros estamos dispuestos de alabarle a Él, no por lo que Él puede hacer, sino por lo que Él ya había hecho en mi vida. Dios me rescató, me sacó del lodo cenagoso. Y yo le decía a esa juventud, mira, no alaben a Dios pensando de que no se enfoque en mi voz en este momento, sino levanten su mano arriba y alaben a Dios por lo que Él ya ha hecho en sus vidas. Yo en ese momento que yo estaba cantando, yo no estaba adorando a Dios, ¿verdad?, para que su presencia se manifestara. No, yo simplemente estaba alabando a Dios en ese momento, en agradecimiento de que a pesar de que yo pensaba que tal vez nunca iba a volver a cantar, en ese momento tuve, ¿verdad?, la disposición de ponerme ahí de pie, aunque estaba cantando súper feo, aunque me dolía un montón, porque me dolía como una cosa tan horrible. Yo tenía la disposición de seguir adorando el nombre del Señor. Yo creo que eso es lo que Dios a veces busca de nosotros. Claro. A pesar de que estemos pasando esos procesos difíciles, aunque estemos pasando esos momentos difíciles, Dios lo que espera de nosotros es que nosotros sigamos caminando. Porque la promesa está y la palabra está. Simplemente Dios está esperando a alguien que diga, yo voy a alcanzar esa promesa. Yo voy a seguir en pos de esa promesa, aunque a mí me duela, aunque a mí me cueste, aunque ya yo no pueda más. Yo voy a seguir hacia adelante. Y así lo hice, y para la gloria del Señor, hasta el sol de hoy Dios me ha ayudado en alta y en baja. Pero miro hacia atrás, Yaniel, y digo, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Porque hubiera yo podido decir, nunca voy a volver a cantar, nunca voy a volver una vez más a tomar un micrófono y adorar el nombre del Señor. Mas, sin embargo, he visto la fidelidad de Dios y vi como Dios, ¿verdad?, para la gloria del Señor, me ha entregado alabanza. Y en un tiempo pasado, pues no me lo hubiera imaginado. Porque, ¿verdad?, por todas esas cosas que me sucedieron, si hubiera escuchado la voz del enemigo en esos momentos que me decía, tú no eres una adoradora, tú gritas demasiado, tú no vas a volver a cantar.
si yo hubiera escuchado esa voz, tal vez al sol de hoy no hubiera visto nada de lo que Dios, ¿verdad? Quería hacer en mi vida. Y pues nada, le doy gracias a Dios porque en altas y bajas, como le decía, un corazón dispuesto, ¿verdad? Es lo que busca el Señor. Así mismo. Qué tremendo, Joyce, de verdad. No conocía esa parte de ti y de verdad que me impresiona. A veces el enemigo busca tantas maneras para callarnos la boca e interrumpir nuestra adoración, pero Dios lo que busca es que nosotros digamos, tú me quieres callar la boca, pero es que yo nací para adorar a Dios. Eso es. Y nací para dejarle saber al enemigo que aunque yo me sienta que no tengo ni las fuerzas para abrir mi boca, yo voy a ir para adelante en el nombre de Jesús. Eso es, como decía el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo estará su alabanza en mi boca. Y eso es lo que busca el Señor. Alguien que diga en todo tiempo, aunque esté cansado, aunque esté debilitado, aunque no pueda más, así en mismo. Todo tiempo seguirá alabando. Y cantar para Dios, cantar bonito es un regalo, pero que tener el respaldo del Espíritu Santo es un privilegio. Y qué bueno que podamos tener ese privilegio de que, pues, algunos gozan de las dos, de que cantan bonito y de que el Señor los respalda, pero que nada mejor que tú abrir tu boca, cantes feo, te salgan 1000 gallos, lo que pase, pero que el Espíritu Santo diga, este es un hijo mío, yo lo voy a respaldar. Y eso es lo que Dios está buscando, adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Así que Joyce, verdad que muy encantado con tu presencia aquí en Cita con Dios Podcast. De verdad muy satisfecho con todo lo que hemos hablado. Yo he sido ministrado, así que estoy sumamente seguro de que si llegaste hasta esta parte del video, también has sido ministrado por algo que se haya hablado en esta hermosa noche. Así que Joyce, mil gracias por haber llegado hasta aquí, hasta Cita con Dios. Sé que el viajecito fue un poquito largo, pero por lo menos una vida. Siempre digo que necesitaba escuchar lo que hemos hablado. Así que ya para finalizar y entregar entonces este podcast al Señor, me gustaría que pudieras hacer una oración por esa gente que hasta quizás en algún momento ha querido dejarlo todo y que el enemigo intentó callarle la boca, pero que puedan reconocer que puedan echar para adelante en el nombre de Jesús. Amén, claro que sí, vamos a orar. Y nada, oramos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor amado, porque nos permitiste, Dios mío, estar en este lugar. Te pedimos, Dios mío, por toda esta audiencia, Señor, que va a escuchar, Padre amado, todo lo que se ha hablado en este lugar. Te pido que tú, Dios mío, les ministres de una manera especial y poderosa, Dios mío. Mira a todos aquellos, Dios mío, que tal vez están cansados, que tal vez el enemigo ha intentado callarle la boca, que tal vez el enemigo le ha dicho que ellos no pueden, Padre amado, que tal vez ellos le ha dicho, Padre amado, que ellos no sirven, que ellos no tienen el talento, Dios mío. Yo te pido en esta hora que tú les des, Dios mío, la fuerza para que ellos puedan entender que tú solamente estás buscando a alguien dispuesto, que tú solamente estás buscando a alguien que diga, yo seguiré haciendo tu voluntad, yo no retrocederé, yo me pararé y haré vallado, haré frente, aunque el enemigo diga lo contrario, porque sabemos, Dios mío, que tú nos ayudas, aunque él se levante guerra, tú estás ahí con nosotros. Dios mío, imparte fuerza, imparte, Padre amado, fortaleza a cada vida, Dios mío. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú les ayudes a seguir hacia adelante, Padre amado, para la gloria de tu nombre. Señor, levanta las manos caídas, Dios mío, las rodillas paralizadas, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Padre amado, una juventud, Padre amado, una audiencia, unas damas, caballeros, niños, todo el que ve este video, Dios mío, que pueda ser, Dios mío, fortalecido y pueda seguir hacia adelante, Padre amado, te pedimos, Señor, en nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Así que una vez más, esperamos que esto haya sido de bendición a tu vida. Has visto el episodio número 5 de la segunda temporada de Cita con Dios Podcast. Y no se pierdan que vamos ahora en breve a grabar una alabanza que también sabremos que será de bendición a tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por haberte quedado hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Cita con Dios Podcast. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta una próxima ocasión.